Listo, y vamos a ver lo que es tallo cerebral en su cara posterior. Em, Igual que similar al video anterior, empezamos con lo que es la médula espinal en la cara posterior, surco medio posterior que decíamos, el surco colateral posterior a cada lado, de donde salen las raicillas nerviosas, de los nervios espinales, donde llegan, perdón, las raicillas nerviosas de los nervios espinales. Tengo también el surco paramediano posterior, que hablábamos que están en los segmentos superiores, ¿no? Y que me dividía este surco paramediano posterior en la parte grácil y cuneiforme. Grácil medial, cuneiforme lateral. Vemos que el límite entre la médula espinal y el bulbo o médula oblongada en la parte posterior es las raicillas del primer nervio cervical, C1. Posteriormente vemos ya lo que es la médula oblongada, que decíamos que es la forma de una pirámide truncada, con base superior, vértice inferior, pero el vértice está truncado porque se continúa con la médula. El surco medio posterior se continúa hasta aproximadamente la mitad del bulbo, de la cara posterior del bulbo, y aquí se divide, ¿ok? Entonces, este sigue siendo el surco medio posterior. Este punto de división se llama obex, cerrojo. Y aquí está formando, perdón, el piso del cuarto ventrículo, que ya veremos eso con un poco más de detenimiento. Entonces, estos serían las tenias, uno de cada lado, ¿no? Las tenias del cuarto ventrículo. Y aproximadamente, tengo aquí a la mitad, ¿no? Tengo aquí lo que es el bulbo. Estos surcos, en la parte posterior, se continúan. Antes de eso, perdón. El límite. Tengo aquí que me está formando el límite inferior, el triángulo inferior de este espacio que es romboidal, que lo continúa formando la protuberancia. Pero aquí que estamos en bulbo o médula oblongada, vemos la mitad inferior. Entonces, aquí el límite es el pedúnculo cerebelar medio. ¿Ok? El pedúnculo cerebeloso medio. Ese sería el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ok? Pedúnculo cerebeloso medio. Por debajo y medial de él, ¿sí? Por debajo y medial de él está el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, estos surcos se continúan tanto lo que es el surco paramediano posterior, y el surco medio posterior, que ya lo vimos a continuación. ¿Ok? Todos estos surcos, y el surco colateral posterior. Esto de la médula espinal se continúa. Entonces, el surco colateral posterior va hasta la parte lateral del pedúnculo cerebeloso medio. Inferior, perdón. Y
El surco paramediano posterior va hasta la parte central del mismo pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ya? Formando estas estructuras. Entonces aquí ya forma lo que es el fascículo grácil y acá el fascículo cuneiforme. En la parte superior hay un ensanchamiento, hay un abultamiento, perdón, y en el grácil entonces tengo un abultamiento que viene a ser el tubérculo grácil. Acá lo mismo, un abultamiento que viene a ser el tubérculo cuneiforme. Y lateral a él, otro abultamiento que viene a ser el tubérculo ceniciento. El tubérculo grácil, que tiene que ver con el núcleo grácil internamente. El tubérculo cuneiforme, con el núcleo del mismo nombre, cuneiforme, cuneatus en bibliografía antigua todavía. Y el tubérculo ceniciento, que tiene que ver con el trigémino, el núcleo del tracto espinal. Eso se ve en configuración interna. A mitad, completando esta fosa, este límite del bulbo, tengo aquí unas estructuras, unas fibras que se llaman estrías medulares. En el cuarto ventrículo como tal, aquí tengo también unas estructuras, unos abultamientos que vienen a ser los trígono del vago, eso, ahí. Y el otro que es el trígono del hipogloso. El trígono del hipogloso, el 12º precanal. Lateral a estos dos trígonos hay un surco, que es el surco limitante. Continuamos hacia superior con lo que es la protuberancia, y aquí la protuberancia va a formar lo que es la mitad superior de este rombo, este triángulo superior. ¿Cómo lo forma? Lo forma con los pedúnculos cerebelosos superiores. Pedúnculos cerebelosos superiores. Y en el centro de los pedúnculos, o en la línea media, estos se continúan con una membrana para terminar de formar, de cerrar esta parte, que es el velo medular superior. El velo medular superior. Aquí tengo lo que son terminando de cerrar la protuberancia, ¿no? Y continuándome con el mesencéfalo que hablábamos. Y aquí en el mesencéfalo encuentro lo que es la lámina cuadrigémina, es decir, encuentro 4 abultamientos, que son los colículos, 2 superiores, 2 inferiores. Los colículos superiores, los colículos inferiores. Colículos superiores, colículos inferiores. Los colículos superiores que tienen que ver con la vía visual y los colículos inferiores con lo que es la vía auditiva. ¿Sí? Y la reunión de estos 4 cubículos descrita como lámina cuadrigémina. Por debajo de estos colículos
inferiores, medial a cada uno de ellos, hay la emergencia, el origen aparente de otro par craneal, va dirigiéndose de medial a lateral para salir, que es el cuarto par craneal, el troclear, patético, dependiendo de la bibliografía. Y hasta aquí lo que es el mesencéfalo, únicamente como referencia anatómica. Aquí tenemos lo que es el epitálamo, los cuerpos avenular, con la glándula pineal, cuerpos avenulares. Y si tenemos así esto, aquí tenemos el tercer ventrículo. Y aquí tendríamos parte del diencéfalo, que son los tálamos de cada lado. Únicamente como referencia anatómica. El mesencéfalo me llega hasta aquí, hasta los colículos.